Un camión recorriendo una ciudad en Suiza transportó algo que, si se escapa, podría desaparecer en segundos. No es una bomba y no es material radioactivo, es antimateria. Por primera vez en la historia, científicos lograron moverla fuera de un laboratorio, y este avance tiene a la comunidad científica en alerta, porque entender la antimateria no solo explica cómo funciona el universo, también explica por qué usted está vivo hoy. Desde la escuela se nos ha contado que todo lo que vemos y tocamos está compuesto de pequeñas cosas que en su conjunto forman la materia. Los planetas, el agua, su piel o el aire, todo es materia. Pero lo que muchos no saben es que en 1928 todo se puso de cabeza cuando un hombre extremadamente introvertido cambió sin querer la historia de la humanidad. Paul Dirac, un brillante físico inglés, estaba tratando de entender el último descubrimiento de la física cuántica. Su objetivo era unirla a la otra teoría famosa de la época, la teoría de la relatividad de Albert Einstein. De lograrlo, su nombre quedaría inmortalizado entre los más grandes de la ciencia. Dirac era un tipo extraño. Su comportamiento tímido rayaba en el autismo y mucha gente lo tenía como un bicho raro, pero su obsesión era inmensa. Después de durar meses escribiendo fórmulas matemáticas en su laboratorio, dio con una ecuación que, en teoría, lograba explicar el funcionamiento de parte de la física de partículas. Esta ecuación describe el comportamiento de una partícula llamada electrón, pero tenía algo extraño. Los números demostraban la existencia del electrón y de una versión opuesta de este, un antielectrón. Este antielectrón era como ver un reflejo a la inversa del electrón, como los gemelos malvados de las series infantiles. Lo que Dirac estaba viendo era algo loquísimo, pero posible. Las matemáticas permiten la existencia del antielectrón, pero ¿también lo haría la naturaleza? Dirac no tenía forma de comprobarlo. Si esta antimateria existía, al entrar en contacto con cualquier cosa hecha de materia normal, se destruiría. Tenía que ser así, por lo cual era imposible de demostrar. Así pues, la idea quedó en el aire como una curiosidad científica, pero la historia daría una sorpresa más. Tan solo 4 años después, Carl Anderson, otro brillante físico, estaba estudiando rayos cósmicos usando una cámara de niebla, un dispositivo que permitía ver el rastro de partículas. Básicamente observaba líneas y curvas en una especie de niebla y trataba de deducir qué partículas habían pasado por ahí. Es como buscar autos en la calle solo viendo las marcas que los dejan los neumáticos. Un día Anderson ve algo raro, una traza que parecía la de un electrón, pero con un comportamiento que no cuadraba. Cuando las partículas cargadas pasaban por un campo magnético, su trayectoria se curva en una dirección específica dependiendo de su carga. Pues bien, esta partícula se curvaba al revés. No era un error de medición, no era ruido, era constante. Anderson repitió el experimento, revisó todo y llegó a una conclusión que en ese momento debió sentirse como un golpe en la mesa. Había encontrado una antipartícula. Sin proponérselo, había confirmado la predicción de Dirac. La antimateria era algo real y no una simple curiosidad teórica. Pero eso dejaba muchas preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que pudo verse si debió destruirse al entrar en contacto con la materia normal? Y si nuestro universo permite la creación de antimateria, ¿por qué casi todo es materia normal? Para responder todas esas dudas es necesario entrar en el mundo de la física de partículas y explorar nuestro universo. Por eso hemos contactado con el astrofísico Santiago Vargas de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos lo explica. Podríamos decir que la antimateria es en esencia un reflejo de la materia, es decir, cada partícula que conocemos tiene una contraparte con la misma masa pero con carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, el electrón, que tiene carga negativa, tiene su antipartícula, que es el protón, que es exactamente igual pero con carga positiva. La antimateria fue encontrada de hecho en la teoría en 1928 y posteriormente se descubrió en experimentos, eso fue en 1932. Ahora bien, cuando una partícula y una antipartícula se encuentran, ocurre un proceso que se llama aniquilación. Ambas partículas desaparecen y la masa que pertenecía a ambas partículas se transforma en energía, generalmente en alta energía, en rayos gamma. Esto está descrito muy bien por la famosísima ecuación de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado. La materia y la energía son análogas. No significa entonces que la antimateria se destruya, porque es inestable, sino que al encontrarse con la partícula de materia, ambas se convierten en energía. Esa es de hecho una de las grandes preguntas de la física actual, de la física moderna. Según las teorías, después de ocurrido el Big Bang,
debió producirse la misma cantidad de materia y antimateria o cantidades casi iguales. Sin embargo, hoy, al estudiar el universo, observamos que está dominado por la materia. Esto nos indica o sugiere al menos que ocurrió una asimetría en la cantidad de materia y antimateria con un exceso final de la materia, y eso debió ocurrir en los primeros instantes del universo. Ese pequeño desequilibrio es de hecho el que permitió que después de una aniquilación masiva de materia y antimateria, finalmente quedara un universo dominado por materia, que es la que conforma las estrellas, los planetas y nosotros mismos. Aún así, tenemos todavía existencia actualmente de antimateria de forma natural, también de forma artificial creada en laboratorio, pero en procesos como por ejemplo los rayos cósmicos se genera antimateria, y también en procesos médicos como por ejemplo en las tomografías PET. Así que también tenemos esa capacidad de crear antimateria, pero la creación artificial de antimateria es un proceso supremamente costoso. La física cuántica ha resultado tan fascinante para los seres humanos que ha reunido a varias de las mentes más brillantes de muchos países en un solo lugar, el CERN. Un lugar donde varios de los países más avanzados del mundo decidieron enterrar, literalmente, uno de los experimentos más ambiciosos de la historia bajo tierra. No por secreto, sino por necesidad. Así nace la Organización Europea para la Investigación Nuclear en 1954, en la frontera entre Suiza y Francia. Es un laboratorio gigante creado después de la Segunda Guerra Mundial con una idea bastante elegante: reconstruir la ciencia europea y de paso evitar que el conocimiento terminara otra vez convertido en armas. Ahora bien, el CERN no es un laboratorio cualquiera. Es básicamente el lugar donde los científicos intentan responder las preguntas fundamentales que existen: ¿de qué está hecho el universo y cómo funciona realmente? Para hacerlo utilizan máquinas descomunales llamadas aceleradores de partículas, siendo el más famoso el Gran Colisionador de Hadrones, un anillo subterráneo de unos 27 kilómetros de circunferencia. ¿Y qué hacen ahí? Algo que suena violento, pero es profundamente revelador. Toman partículas diminutas, como protones, y las aceleran a la velocidad cercana a la de la luz, para chocar entre sí. En esos choques se liberan condiciones similares a las que existían justo después del Big Bang. Es decir, por unos instantes, recrean el origen del universo en miniatura. ¿La razón? Cuando esas partículas colisionan, se rompen y dejan ver lo que hay dentro, como si usted desmontara un reloj para entender cómo funciona. Gracias a eso, el CERN ha logrado descubrimientos clave, como el bosón de Higgs en 2012, una partícula que ayuda a explicar por qué la materia tiene masa. Sin ese hallazgo, nuestro modelo actual del universo estaría incompleto, y sí, allí se trabaja también con antimateria. En el CERN, la materia se produce en la aceleración de las partículas y a través de choques. Por ejemplo, se generan antiprotones al hacer chocar protones con un blanco, y luego estos antiprotones se desaceleran y se combinan con positrones para formar átomos de antihidrógeno. El gran desafío es almacenar la antimateria sin que toque la materia, porque de otra manera se aniquilaría inmediatamente. Para lograr esto se utilizan comúnmente trampas electromagnéticas, algunas llamadas trampas de Penning o de tipo magnético, donde las partículas cargadas se mantienen suspendidas en un vacío extremo y nunca entran en contacto con las paredes de materia. Esto permite estudiar las propiedades fundamentales de la materia y si responde igual a la gravedad, por ejemplo, que la materia, o si existen, por ejemplo, diferencias que expliquen ese desequilibrio entre materia y antimateria en el universo. Recientemente, experimentos en el CERN lograron transportar antimateria, en particular antiprotones, fuera de la zona donde se producen, donde son creados. Para ellos utilizaron dispositivos portátiles, esas trampas, para capturar la antimateria a través de campos electromagnéticos muy fuertes, mantenerla aislada en el vacío y luego poder trasladarla físicamente a otro sitio sin que se aniquile. Es un logro muy importante porque abre una posibilidad de nuevos experimentos más flexibles fuera de las instalaciones principales donde se creó esa antimateria, para estudiar, por ejemplo, antimateria con equipos más robustos, más especializados o en condiciones específicas y diferentes. En cuanto al desarrollo tecnológico, es importante para futuros desarrollos en donde se utilice la manipulación controlada de esta materia para aplicaciones en física fundamental o en física aplicada, en particular en medicina, o incluso también para el almacenamiento de energía, aunque seguramente tardaremos mucho más en dominar este campo.
Este avance marca un punto de inflexión silencioso pero profundo. Por primera vez, la antimateria deja de estar confinada a un solo laboratorio y abre la puerta a que más países y equipos científicos puedan estudiarla de cerca. En un campo donde cada dato es escaso y valioso, ampliar el acceso no es menor. Significa también acelerar el conocimiento. Aún así, estamos lejos de entender todas sus implicaciones. La antimateria sigue siendo uno de los grandes misterios del universo y, al mismo tiempo, una prueba de hasta dónde ha llegado la ciencia. Porque mientras más descubrimos, más evidente se vuelve todo lo que aún no sabemos.